Yo quiero hablar de Padre, de Dios Padre. Yo quiero que leamos primero el versículo que está en Romanos 8:16. Romanos 8:16 nos garante que somos hijos de Dios. ¿Sabías que tú tienes una garantía de que eres hijo de Dios? Entonces Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que tú no tienes que estar en duda si eres o no. Basta pedir al Espíritu Santo que confirme en tu espíritu. Y los creyentes, los que aceptaron a Jesús, los que andan en los caminos del Señor, tienen esta confirmación de que tú eres hijo de Dios. Pero hay padres y padres. ¿Sabe? Yo quiero contaros una experiencia de mi padre. Mi padre fue una persona muy amorosa, muy querida. Me ha dado mucho cariño. Mi padre era queriendo de apretar, como los argentinos queriendo decir, que quiere abrazar apretado, que decía que me amaba, que era, me ha dado mucho cariño. Yo no puedo tener una queja en este sentido. Pero mi padre era humano, y como humano tenía fallos. Imagina tú que mi padre era pastor, pero además de ser pastor, era adicto al alcohol. Mi padre no podía tomar una gota de alcohol, porque si le tomaba una gota, él no sabía cuándo parar. Só paraba cuando ya estaba caído, y ahí nos avergonzaba como familia. Imagina a mi padre como pastor llegando borracho en la iglesia. Era una vergüenza, hermanos. Nosotros no sabíamos dónde meter la cara. Y mi padre frecuentaba muchos. Mi padre también era abogado y también era de la orden de los abogados. Y cuando un abogado, un juez era recibido en la ciudad, mi padre era invitado a dar la charla, porque mi padre era formado en oratoria. Hablaba sobre cualquier tema que tú quisieras y hablaba muy bien, como un catedrático. Pero después que recibía el juez o el procurador o el abogado nuevo, siempre había un brindis, un coqueteo. Y mi padre no quería, pero nos decía: mira, pero has hablado tan bien, toma una copa. Es el nuevo juez de la comarca. Y mi padre entonces tomaba un copito, el segundo, el tercero, el cuarto, y así llegaba a la casa. ¿Cuántas veces yo estaba reunido en mi cumpleaños con mis amigos, y llegaba mi padre totalmente borracho? Cuando él viraba, nosotros vivíamos en una calle muy pequeñita, una bajada así, y cuando mirábamos así, víamos mi padre hacer la curva, ya todo así, ya sabíamos que iba a ser. Esto nos ha traído mucha vergüenza. Yo he deseado que mi padre muriera. Yo deseé que mi padre muriera para no nos dar tanto disgusto. Y fue una vergüenza. Pero después mi padre pasaba, y yo y mi hermana, cuando mi padre bebía, entonces nos quedábamos sin hablar con él. Mi hermana conseguía quedar ahí 15 días sin hablar, yo conseguía quedar 3, luego ya estaba hablando con él, pero mi padre se quedaba mal, se quedaba de rastro durante un tiempo, iba por los alcohólicos anónimos, llegaba a quedar sin beber un año, y había una fiesta, íbamos ahí, ganhava una medalla, 2 años, ha llegado a estar sin beber por 5 años, pero después caí otra vez. Y como pastor era una vergüenza, porque mi madre tenía un testimonio intachable, como de oración en la calle, pero mi padre desechaba todo el testimonio por agua abajo. Así, hermanos, que yo vi a mi padre los errores que él cometía y decía:
eu jamais vou a ser como meu padre. Jamás quero ser como meu padre. Em isto. E sabe o que? Eu fui igualito a meu padre. Exceto por el álcool, que não sou adicto del álcool, pero outros erros que meu padre cometeu, eu cometi igual. Porque a presença de um padre tem um efeito increíble sobre os hijos. Somos lo que nossos padres foram. E às vezes cometemos os mesmos erros ou outros erros, pero temos aí marcada a figura de nosso Padre, o exemplo de nosso Padre. Por isso que nós outros padres hablamos muito mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. Os hijos se fijam em lo que hacemos. Há um tempo atrás, eu passei por uma consejeria, de verdade, por uma psicóloga, porque estava necessitando e me foi apresentado, e passei por umas sessões, e ela detectou que eu estava atado por meu padre. Meu padre era uma referência para mim na área profissional, na área de oratória, em muitas áreas, na área do carinho que tinha por os filhos, o cuidado, o provedor, pero algumas coisas que eu mesmo sabotava a mim mesmo, autossabotagem, sabe? Quando estava indo bem na área, então ela hizo um exercício que a princípio parecia uma coisa muito rara de se fazer. Ela disse: eu quero que tu hables com tu padre. E eu falei: pero meu padre já morreu, eu não consigo falar com ele. Vale, pero tu vas escrever uma carta a tu padre, dizendo as coisas que admira dele, pero pedindo liberação das coisas que tu não gostava dele e que cometes igual. É um exercício. Mira, hermanos, que eu empecé a escrever, tardei quase que uma semana para escrever essa carta. Empezava, pero não conseguia. E depois, quando lá terminei, eu llorava, pero senti uma liberação de Deus. Sabe por quê, hermanos? Há pecados generacionais. Há ataduras emocionais e generacionais que nós traemos de nossa família. E depois que eu hice isso com meu padre, escrevi esta carta pedindo: Padre, eu te honro em isto, tu has sido exemplo em isto. Pero Padre, necessito que tu me liberes em esta área, eu não quero ser igual a ti, quero entregar o domínio desta área a Jesus, ao Espírito Santo, ao Senhor. E quando hizo isto, hermano, parece uma coisa tão simples, tão fácil, pero foi difícil de fazê-la. Pero quando isso, um peso ha salido de meu coração, ha salido um peso enorme, e o Espírito de Deus pudo reinar em estas áreas. E eu he passado por uma liberação de los pecados generacionais. Em seguida, passei a ser o mesmo com meus filhos. Liguei para Lucas em Brasil, chamei a Lucas em Brasil, ele se ia a casar, e eu quebrei as maldições generacionais em sua vida por telefone. Ele orou e disse: graças, Padre, por fazer isto comigo. Com Juan, eu he ido a Portugal, ele o hizo personalmente, e também quebrei estas influências de los pecados generacionais. Se tu não has hecho isso, nós como igreja vamos fazer um seminário chamado Ser Livre. Este seminário Ser Livre, que vai ser um viernes por la noite e um sábado, depois do almoço toda a tarde, vamos ministrar sobre quebrando as maldições generacionais em tu vida. Porque há influências de tu padre. Há padres que abusam de los hijos. Há padres que como se diz, pegam os hijos. Há padres que são demônios em suas casas.
E isso traz influência sobre nossa vida. Aunque tu padre ha sido bueno, há coisas que tu padre não era perfeito, porque nadie é perfeito. Há uns que não han tenido o amor de los padres, del padre, e sentem esta carência em sua vida, e isto, o diabo se aproveita disto. Sabe, irmãos, há pastor que escreve livro chamado El Imensurável Amor de Deus, se chama McLuhan. Este homem disse que ele começou a evangelizar em Holanda, e dia estava evangelizando jovem de 20 e poucos anos, jovem que viajava o mundo, jovem livre, hippie, e dia disse: mira, eu quero falar-te de Deus. Ele falou: então se habla, como é Deus? Ele falou: Deus é Padre, Deus é o Padre, nosso Padre. Ele falou: ¿quê? Se Deus se parece com meu viejo, eu não o quero. Há pessoas que não conseguem entender o amor de Deus como Padre e se relacionar com Deus como Padre, porque ha tenido padre muito malo, padre abusador. Hoje nós vemos nas notícias, vemos padres matando niños de 5 anos, os padres que se unem e maltratam niños de 2 anos, que lo echam de la varandilla del apartamento. Estamos vendo isto estes dias. Estamos vendo madres que agora huem de Ucrânia e lá deixam para trás seus filhos. Os padres humanos, nós não somos perfeitos. E sabe, irmãos, eu he dado muito mau exemplo a meus filhos também. Pero eu dou graças a Deus que Deus ha hecho muito mais do que eu poderia ser por meus filhos. Os dois estão no caminho do Senhor, casado, outro presta já com a noiva, pastor de jovens aí em Portugal. Pero isso por la graça de Deus, porque se fora por meus erros que he cometido eu, eles nem no caminho do Senhor estariam. Pero eu quero falar hoje sobre a bendição que é ter a Deus como Padre. E eu quero liberar-te para que puedas experimentar, aunque has tenido um mal Padre, que tu puedas provar o amor de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa todo entendimento. Porque imagina um Padre que oferece filho para resgatar a nós outros que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Imagina um Padre como Deus, que proveyó nossa salvação. Assim que eu te invito a entender a Deus como Padre. Em primeiro lugar, eu quero que tu entendas que Deus é um Padre provedor. Sabe o que é provedor? Provedor é aquele que busca os recursos para nosso mantenimento. E a terra, hermanos, aunque o homem maltrata a terra, aunque veamos como a humanidade maltrata a terra, há alimentos para todos e para toda a humanidade. A terra produz o que nós outros necessitamos por graça de Deus. Porque aunque o homem esteja desmatando, esteja poluindo, esteja incendiando, esteja fazendo todo o malo, a terra sigue produzindo, porque Deus nos garantizou que teríamos nosso alimento e nosso sustento. Assim que não é por tu trabalho, porque não adiantaria nós outros trabalhar de sol a sol, se Deus não proveísse, se Deus não trabalhar. Ele é um Deus provedor. Amém? Amém. Ele provê para nosso sustento. Ele nos cuida sempre. Ele é um Padre amoroso. E na última definição, em 1 João 14:16, diz que Deus é amor. Uma definição de Deus básica e completa é que Ele é amor. Assim que Ele é um Pai amoroso, um Padre amoroso, que cuida de seus filhos. Tu não imaginas os livramentos que Deus ha te dado. Quem sabe um dia podemos ver como um filme
uma película dos livramentos que Deus nos ha dado em el tráfico. Em muitas situações, Deus nos dá livramento, porque é um Padre amoroso que cuida de seus filhos. E Ele dijo: se vosotros, sendo malos padres, sabeis dar coisas buenas a seus filhos, se tu hijo te pedir um pão, não te vai dar uma serpiente. Se te pedir um peixe, não te vai dar um escorpião. Se vosotros, sendo malos, sabeis dar coisas buenas a seus filhos, quanto mais vosso Padre que está em el cielo. Ele é um Padre amoroso que nos cuida. Aunque seamos imperfeitos, aunque falhemos, aunque pequemos, aunque seamos imperfeitos, Ele nos ama. Amém. Não há nenhum pecado que tu possas cometer para que Deus te ame menos, e não há nenhuma coisa boa que possas fazer para que te ame mais. Ele te ama e ponto. Porque Ele é um Padre amoroso. Os homens fora do cristianismo se relacionam com seus deuses para aplacar sua ira. Tem Deus irados, deuses que necessitam que se haga algo fragelo, que se haga algo para aplacar sua ira. Se relacionam à base do medo, pero nós não, porque o amor de Deus echa fora todo o medo. Ele é nosso Padre amoroso. Ele também é um Padre protetor. É um Padre que nos protege. Lembra quando o demônio pediu a Deus para peneirar, tamizar, se diz em espanhol, a Pedro? Jesus lhe disse: mira, o pecado, o diabo me ha pedido para tamizarte, pero eu roguei ao Padre que te proteja, que não desfaleça. Assim que Deus é um Deus protetor, Ele nos protege. Ele cuida de nós outros, como cuidou de Pedro, como cuidou de Pablo, como cuidou de Davi, como cuidou de seus filhos. Ele é Deus que protege, como todo padre deveria proteger. Pero aunque tu intentes proteger tu hijo todo el tiempo, tu não vai poder protegerlo 24 horas por dia, porque tu tienes que se ausentar para trabalhar, para estar em outro lugar, e não podes protegê-lo sempre. Pero Deus está a tu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, protegendo-te. Ele é um Deus perfeito, um Padre perfeito. Também é um Padre eterno. Padre eterno por quê? Porque Ele não está restrito em el tempo e el espaço. Não está restringido ao tempo e espaço. Ele foi nosso Padre, é nosso Padre e será nosso Padre sempre. Hasta que venga e nos recorra para viver em sua presença de por vida, por sempre. Ele é nosso Padre eterno. Nós outros podemos influir em nossos filhos por um tempo. Dizem que até os 11, 12 anos máximo, porque o caráter aí já está formado, e nós outros, pero Deus não é nosso Padre só por um tempo, Ele é nosso Padre eternamente. Amém. Em último lugar, Ele é nosso, eu queria ressaltar que Ele é nosso Padre Salvador. Mira que Ele elaborou um plano para nos salvar. Ele sabia, não foi surpresa para Deus que Adão e Eva han comido o fruto proibido. Não foi uma surpresa para Deus. Ele sabia o que ia acontecer. E ele já tinha o plano. O plano A, não é o plano B, porque Deus não tem plano B. Deus tem plano A. E o plano A era oferecer seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele é Deus Salvador, nos salvou, estando e nos amou, estando nós outros mortos em nossos delitos e pecados. Assim que, irmãos, não é em vano que Deus é apresentado por Jesus como Padre. O livro de Juan, del capítulo 12 ao capítulo 17, Deus nos revela Jesus nos revela Deus como um Padre. De Juan 12 a Juan 17, Jesus chama al Padre
al Dios Padre, de Padre 50 veces. Por isso a ideia del Padre não foi uma ideia humana, sino uma ideia que aprendemos da relação da Trinidade. Deus Hijo ora delante de seus discípulos, ele chama a Deus de Padre, Padre nuestro que está no cielo. Lo que acabamos de cantar. E por 50 vezes ele se revela ao Padre, ao Deus Padre, como Padre. Ele chama de Padre. Assim que entenda que a figura do Padre está firmada e baseada em Deus. Não foi uma ideia humana. Nós outros padres, agora vou falar para nós outros 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nós outros não somos perfeitos. Tenho que avisar-te isto. Claro que tu lo sabes que não somos perfeitos. Pero podemos aprender de Deus a sermos buenos padres. Se nos fijarmos em Deus, Ele é nosso modelo perfeito de padre. Pero aun que cometamos errores, devemos rogar que Deus cuide de nossos filhos. Entrega tus filhos em la mano de Deus e descansa. Sepa que Deus tem planos buenos para tu hijo, para tu hija. Que Deus quer que tu seas um reflexo de lo que Ele é para nós outros. Eu quero invitar-te a ter um relacionamento com Deus, a aprender de Deus, a buscar de Deus. Mira, os hijos guardam em sua memória as atitudes, as imagens que vêm de seu padre. Há um pastor que diz: mira, eu não me acordo de muitas coisas que meu padre fazia, mas eu me lembro que ele se arrodillava e orava por sua família. E hoje todos estamos em caminho do Senhor por isso. Ore por tu família. Entregue, tu eres o sacerdote da lar. Sabe que nós outros padres temos uma figura de importância, porque assim como nossos filhos nos veem a nós, vão ver a Deus. Se somos... Há um pastor que hizo com seus adolescentes um exercício, e o resultado foi incrível. Ele disse: escreva o que é Deus para ti. Alguns desses adolescentes colocaram: Deus é um Deus distante que está lejos de mim. Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus que odia. E outros diziam: Deus é tudo para mim. Deus é meu amigo. Deus é meu companheiro. Deus cuida de mim. E quando ele foi mirar isso, ele viu que estes adolescentes que escreveram que Deus era um Deus lejano, vingativo, um Deus cruel, eram os que tinham problemas com a figura de seu padre. E os outros que diziam: é meu amigo, meu protetor, que cuida de mim, eram os que tinham os padres que faziam isto. Pero sabe que? Deus pode cambiar isto. Amém. Só Deus pode cambiar isso. Pero nós outros como padres podemos proveer o exemplo, a atitude. A medida como tu tratas a tu mulher é como tu filho vai tratar sua nora. A medida, assim como tu padre tratava tu madre, possivelmente estás repetindo a mesma atitude. Se não estás, glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo que tudo que tu padre fazia, como eu disse, meu padre tinha vício de álcool. Eu não tenho problema com álcool. Eu posso tomar uma cerveja, eu posso tomar uma copa de vinho, mas sem me limite. Meu padre não sabia, mas alguns erros que ele cometia, eu he hecho igual. Então, nós outros temos como padre uma responsabilidade muito grande. Nós outros somos chamados na Bíblia de sacerdote del lugar. Sacerdote del lugar.
Y hay un peso sobre nosotros. Un día Dios nos va a preguntar, ¿lo que hiciste con tus hijos? Señor, yo los encaminé a ti. Señor, yo rogaba por ellos. Yo sé que no soy perfecto, Señor, pero yo los entrego en tus manos para que sean tus hijos. Cuida de ellos, Señor. Y me ayuda a darles buen ejemplo. Pero también quiero orar por ti, que has tenido mal referencia de tu padre o que no has tenido el amor de tu padre. Para que Deus supra isso, porque Deus pode suprir isso. O Espírito Santo pode cobrir esta lacuna, pode rellenar este vazio que há em tu coração. Eu quero orar por as madres também, porque é dia del padre, claro, pero as madres, eu me acordo de minha madre em oração. Começou uma reunião de oração em sua casa que durou 33 anos. En la calle que vivíamos, como he dicho, una calle pequeña, había como que 15 familias en esta calle, un poco más, unas 20 casas. Y cuando mi madre empezó, era él y otra hermana en la calle toda que eran cristianas. Cuando mi madre murió, metade de la calle ya había entregado su vida y confesado a Jesús como su Señor. Porque ella oraba por los hijos, por los nietos, por las futuras noras. Así que, hermanos, yo creo en el poder de oración. En esta iglesia nosotros creemos en el poder de oración. Tú no estás afadado a vivir en fracaso. Si tú quieres y si tú invocas la presencia de Dios, Él cambia tu familia. Yo digo eso porque Dios ha cambiado la mía. Dios... Que bendición. Los niños son una bendición aquí, no hay problema, hagan lo que quieran. Si nosotros no formos como ellos en la presencia del Señor, sin miedo, ¿sabe? Pero lo que quiero decir es que Dios puede cambiar tu familia. No importa los malos ejemplos que hay, los problemas que hayan ocurrido ahí, Dios puede cambiar. Y hoy es tiempo. Dios quiere cambiar tu familia, tu relación, tu vida. Dios quiere apagar tus errores. No hay ningún error que tú puedas haber cometido que no haya perdón, que no haya cura, que no haya sanidad. Muchas veces las personas cargan una culpa muy grande, traen en su vida una culpa tremenda y piensan que no pueden vencer porque el diablo ya destruyó su familia. No, el diablo no ha destruido, aún es tiempo. Basta que tú creas. Basta que tú declares, Señor, tú eres el Señor de mi familia. Entrega tu familia al Señor. Confía en Él y Él tudo fala. Así que yo quiero orar por nosotros. Yo no soy perfecto, hermanos. Yo también hay días que meto la pata. Metedura de pata es una especialidad del hombre. A veces nos salta la tampa. Pero lo importante no es no errar. Lo importante es no permanecer en el error. Y sí permitir que Dios nos convenza del pecado, de la justicia y del juicio. Hay padres que están preocupados y madres por sus hijos. Entrégalo al Señor. Entrega y descansa en el Señor. No intenta resolver la situación. Entrega. Yo quiero orar por cada uno de nosotros aquí, para que nuestras familias sean familias victoriosas. Y eso es posible, hermanos. Porque Dios está presente. Dios está aquí. Baje tu cabeza, cierra tus ojos. ¿Puedo tomar control de esta parte? Puede. Vale, no, quédate. ¿Vas a orar? Sí. Pues yo quería llamar a los padres que vengan delante porque queremos orar por vosotros. Como yo no soy padre, oraré. Señor, queremos aquí, Padre, están los padres de esta iglesia, Señor. Sabemos que aún hay algunos hombres que no pudieron venir, Señor, y te pedimos tu bendición. Señor, como Caleb ha dicho, Señor,
ninguno es perfecto, pero sabemos, Señor, que cada uno tiene el corazón voltado a ti, el corazón de hacer lo mejor que pueden, Señor, como hombres, como padres. Y te pedimos, Señor, que tú puedas llenarlos de tu presencia, que tú puedas, Señor, en su mente, en su corazón, levantarlos, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, hombres valientes, padres que enseñan tu amor, padres que reflejan quién tú eres, y padres, Señor, que son protectores, son amorosos, padres, Señor, que miran a sus hijos, Señor, como sacerdotes también, que ellos puedan, Señor, a cada día se levantar como sacerdotes de la. En nombre de Jesús te agradezco por cada uno de ellos, Señor. Te agradecemos como iglesia, como 100% Vidas, porque no somos más fuertes porque ellos están con nosotros. Nosotros, Señor, somos más valientes porque ellos están con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Y te agradecemos, Señor, también porque sabemos, papá, que ellos quieren, Señor, caminar cada vez más cerca de ti, cada vez más buscando tu presencia. Capacítalos en nombre de Jesús. Amén. Quedaros, quedaros un poquito, que hay un regalito, que cada hijo, una cosita muy sencilla. ¡Ay, no! Al mío doy yo como hija. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papá. Wow, muy acordado. ¿Sacaba una foto? Vale, gracias. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestra celebración. Yo solo quiero acordaros que tenemos dos reuniones virtuales, telemáticas. El martes tenemos grupo de conexión de forma telemática y tenemos viernes a las 8 también oración, nuestra reunión semanal de oración donde oramos por los pedidos, donde como iglesia presentamos los pedidos que cada uno presenta. Así que los que están aquí hoy van a estar en la lista y queremos te invitar a participar con nosotros de estas reuniones martes a las 20 horas y viernes a las 20 también. ¿Vale? Mira, yo quiero orar por Katia porque nosotros no sabemos, pero posiblemente Katia se va a India el próximo sábado. Voy a explicaros. Yo participo de un grupo de misioneros y pastores en Málaga y estos días en el grupo, tenemos un grupo, había alguien preguntando, una misionera que necesita una compañera que va consigo, con ella a India, que sea una persona de oración, porque no va a ir para pasear, va a ir para trabajar. Ella necesita a alguien que sea de oración, que sepa quebrar. Sabe que India tiene no sé cuántos millares de dioses y es necesario alguien que entienda de batalla espiritual. Y como Katia siempre me dijo que tenía un deseo de ir a India, yo la reté. Katia, ¿por qué no vas con esta? Ella entró en contrato con esta persona. Nosotros no tenemos los recursos todavía, pero Dios lo proveerá si for de su voluntad. Pero lo que pasa, ¿por qué no tenemos certeza si va sábado que viene? Porque a partir de mañana tienen que tramitar un visado para ir a India. Es obligatorio ahí que tenga un visado. Entonces Katia intentará a partir de mañana tramitar eso. Y si for de la voluntad de Dios, hemos colocado eso. Si for de la voluntad de Dios, va a salir el visado y los recursos también. Son más o menos $900 para estar ahí. 900 euros, para estar ahí durante casi 20 días. Sin comunicación, sin internet, porque donde vão estar no é um lugar bonito, não é um lugar de turismo, é uma aldeia muito pobre. Es en Kashmir. está en la divisa con Pakistán. Entonces no es una zona de conflicto, una zona de guerra.
Así que no es... Así que vamos a enviar a nuestra guerrera más fuerte. Bueno, si es de la voluntad de Dios, que Dios abra las puertas. Así que si es de la voluntad de Dios, es el último culto que la tenemos aquí. No, Nos vemos en el cielo. es la última reunión antes del viaje. Es que ya no hay más tiempo, porque nosotros siempre oramos cuando alguien va a viajar, y ya no hay otra reunión. Bueno, no, pero nos vemos en el cielo, ¿vale? Así que vamos a orar por ella. Amén. Amén. Señor, queremos te pedir que se por de tu voluntad, Señor, este viaje, o Señor, este tiempo, que tú puedas dar el señal que hemos pedido. Sí, Señor. O Señor, que Katia pueda ser de bendición para Kathleen, Kristen. O Señor, que las dos puedan hacer tu voluntad. Entendemos que es una oportunidad que tú nos das a 100% vida de tocar, Señor, las vidas de niños, de niñas ahí en India, de personas, oh Señor, de liberar, Señor, de quebrar cadenas, romper cadenas, Señor. Que nosotros te pedimos tu dirección, y si Katia no for, también estaremos agradecidos porque tú has contestado que no es tu voluntad y que no es tiempo. Pero entregamos la vida de Katia en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ella lo que va a hacer es ayudar en la traducción de la Biblia para un dialecto en el monte, no sé qué, ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces tengo fecha para ir, pero no tengo fecha para volver. Ella dice que puede ser 20 días, pero puede ser más. Así que todo esto es un poco como, Señor, que tú, de verdad que es algo, cuando me convertí, cuando acepté al Señor, Dios me dio un llamado. Y en mi corazón siempre estuvo India. Entonces yo oro por India hace mucho, mucho tiempo. Y Señor, yo siempre decía, Señor, dame la oportunidad para poder ir y poder hacer algo, no solamente, claro, me encanta todo que viene de India y todo más. He trabajado con mucha gente de India en todo mi trabajo, entonces siempre puedo compartir con el Señor con ellos. Entonces siempre pensé que el Señor me estaba dando esa oportunidad de trabajar con ellos y no de viajar ahí. Entonces cuando Caleb me retó a eso, ese Señor, es que yo quiero ir, no me importa donde sea, no me importa que sea un lugar más peligroso, no me importa, porque bueno, el Señor sabe y el Señor nos protege, eso no es, yo no tengo miedo ninguno, así que pues estaré ahí, a ver, lo que dije. Vale, estamos llegando al final de nuestra celebración. Agradezco a todos que han venido. Hemos sentido que esta es nuestra familia, Dios nos está bendeciendo como familia, estamos creciendo como familia y esto es bueno, ¿no? Señor, gracias por esta celebración, gracias Señor por tu presencia aquí, por tu Espíritu, y continúa haciendo, Señor, obrando en nuestras vidas, aunque no veamos, que podamos, Señor, saber que tú estás obrando. Bendice a cada familia aquí representada, te pido la bendición y que las intenciones del diablo, las armas forjadas contra las familias, oh Señor, no prevalezcan en nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz del Señor, consolaciones del Espíritu Santo, el amor del Hijo sea con todos, ahora y por siempre. Amén. Espera, ¿alguien quiere hablar? Un ratito que tenemos una cosita aquí. Es que esta semana fue cumple de la chica que va a India, ¿no? Y a lo mejor es el último cumple que celebramos. Sí. Entonces, el próximo año, claro. Tenemos una, bueno, vamos a hacer, que cumplo 44, eso es seguro. Entonces vamos a hacer una celebración junta, que es la celebración del Día de los Padres y el cumple de la chica. Así que... Te deseamos todos.
gracias, qué sorpresa, que no pensaba, gracias. Ay, qué ¿Y rico. hay alguna cosita más? Bueno, Anda. eso es nuestro, de la casa, Ay, ¿vale? De la familia. ¿De las chicas? De la familia, de la iglesia. Gracias. Uy, mira, te voy a dar su nombre. Mira. Anda. Gracias, amores. Ay, Cachiña, según el pastel, el bizcocho, Segura la Sacar una bolsa de foto. pastel, a la bolsa también. la bolsa. Ay, Bolsa, claro. opa. madre mía. Ahí. Y ahora me cae. Ya se va No, para no, India. caiga, no. Ya se va para India. Es con la comida, sí, todo. Con la tarta. La tarta combinó con la bolsa. Sí, ahí sí. ¿Verdad? Vamos a comer Muy la bonita, bolsa muy y guardar bonita. dinero en la tarta. Uy. Qué vergüenza tengo. Gracias, amor. Vamos a orar por Katia entonces. ¿Otra vez? ¿Vas a orar? Gracias por el cariño. Gracias por el Gracias, de cariño verdad. de la iglesia para Sí. nuestra pastora. Señor, Muchas te gracias. queremos pedir por la vida de Katia, Señor, gracias por su cumpleaños, gracias, Señor, por su trabajo en esta iglesia, por la forma como el Señor ministra, el Señor, de tu parte a nuestros corazones. Continúa utilizando, Señor, con poder y autoridad, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bom, agora vamos comer a tarta.